Luz y sal, hermanos, vamos a empezar nuestra clase poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para poder comprender este tema que el día de hoy vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema número 32, que se titula Unción, Esperanza de Triunfo. Como subtítulo, la vida cristiana es preparación para la muerte. Y sí, vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, un sacramento que muchos católicos no sabemos que existe o incluso los que saben que existe lo malinterpretan. Por ejemplo, en ocasiones es muy común que haya enfermos que rechacen la unción porque piensan que si el sacerdote les da la unción de los enfermos es porque ya se van a morir. Entonces me ha tocado saber, por ejemplo, de hermanos nuestros que no quieren, aunque están muy graves y muy enfermos, no quieren que el sacerdote vaya a darles la unción porque piensan que esto ocasionará su muerte y la verdad es que no es así, es para nuestra sanación. Y hablar de la unción de los enfermos también es hablar de una o de otra manera de algo de lo que no nos gusta hablar nunca, pero que también existe, que es la muerte. Toda la vida cristiana es preparación para la muerte, preparación para la vida eterna. Pónganse ustedes a pensar cuánto tiempo transcurrió antes de que nosotros naciéramos, pues millones de años. ¿Y cuánto tiempo va a transcurrir después de que nosotros hayamos dejado este mundo? Pues igual, millones de años. Entonces, pues si vamos a estar más tiempo allá que acá, es importante comenzar a prepararnos. Pero vamos por partes. Primero vamos a abordar el tema de la muerte. Como les decía, no nos gusta hablar de la muerte y no es raro, ¿verdad? Que nos dé cierta comezón, cierto miedo hablar del tema de la muerte. Primero porque vivimos en una cultura. Primero vamos a establecer una cosa, la muerte no es mala, la muerte es buena, la muerte es un signo de la bondad divina. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, la muerte es un signo de la bondad divina en el siguiente sentido. Primero, ¿qué es la muerte? La muerte es la extinción de la vida en el cuerpo producida por la separación del alma. En el momento en el que el alma abandona el cuerpo es cuando decimos que se ha producido la muerte. Ahora, ¿por qué el alma abandona el cuerpo? El alma abandona el cuerpo porque éste ya no reúne las condiciones necesarias de vigor y de salud para seguir sirviendo como habitación, como casa para el alma. Ahora imagínense ustedes que no hubiera muerte. ¿Qué pasaría con nosotros? Pues que veríamos con el paso de los años cómo nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Cómo se va descomponiendo, cómo se va pudriendo, cómo poco a poco nos van abandonando las fuerzas, algunos de los pies, a otros de los brazos, a otros el conocimiento, la inteligencia, es decir, lo que se le llama la demencia senil. Tendríamos que verlo y experimentarlo siempre. A los 100, 150 años, pues ya seríamos personas bastante disminuidas. A los 500 no quiero ni pensar, ¿verdad? Si seguimos teniendo un cuerpo como este, que se descompone, pues no quiero ni pensar cómo vamos a estar a los 500 años. Entonces, fíjense bien, para los cristianos, la muerte, lejos de constituir un mal, es el principio de todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo si morirse es malo? Digo, para todos los que no creen en Dios y no creen en Cristo, la muerte es mala. Y por supuesto que la muerte produce sufrimiento, pero la muerte no es mala, porque es el principio de nuestro reencuentro con Dios. Es regresar a la casa del Padre. Es regresar a la nación a la que verdaderamente pertenecemos y de donde vinimos. Eso es la muerte. Regresar a la casa del Padre. ¿Sí? Volver a casa. Eso es la muerte. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entender esto de que la muerte sea un signo de la bondad divina. No estoy esperando
que ustedes, ¿verdad? En este momento también lo entienden. Estoy seguro que muchos de ustedes están pensando que yo estoy totalmente loco porque les digo que la muerte pues es el principio de todo bien y que es un signo de la bondad divina. Pero para entender esto, lo tenemos que entender desde la perspectiva de una persona que se encuentra en gracia de Dios, de una persona que está exenta de pecado. Esta persona no le tiene miedo a encontrarse con Dios, no le tiene miedo al juicio de Dios, no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para ella la muerte pues es encontrarse con Dios, lo que ha querido siempre. Es el caso de los santos y de las santas. Una de estas santas es precisamente Santa Teresa de Jesús y vamos a escuchar un poema, ¿verdad?, que ella compuso y vamos a tratar de reflexionarlo porque es un poema que nos dice precisamente esto de lo que estamos hablando. La muerte es un signo de la bondad divina. La santa desea morir. ¿Está loca? No, no está loca. Entonces, ¿por qué quiere morir? Porque quiere encontrarse con Cristo, quiere encontrarse con sus antepasados, pero sobre todo con Dios. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza al Señor, porque si es tan dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios, que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Una mujer en pleno ejercicio de sus facultades mentales, una mujer sana,
una de las santas más ilustres, dice, muero porque no muero. Es decir, en cierto sentido, quiero que la hora de mi muerte llegue pronto. Una mujer que considera a esta carne mortal, a este cuerpo que se descompone y falla, lo considera una prisión, una cárcel que le impide ser libre y unirse al que ama, que le impide unirse a Dios. Por eso dice, venga el morir muy ligero. No es una suicida, es una mujer que ama, y porque ama, ¿verdad?, ve la muerte de una manera muy distinta como la vemos nosotros. Nosotros, que somos hombres y mujeres mundanos, acostumbramos ver a la muerte como el mayor de los males, ¿verdad? Sin embargo, en la Sagrada Escritura vemos que la muerte no es el destino original del hombre, es decir, Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para la inmortalidad. En Génesis capítulo 2 leemos, y Dios impuso al hombre este mandamiento, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, antes no moríamos. O sea, debió haber una época en la historia de la humanidad en la que los hombres no moríamos, ¿sí? No nacimos, no fuimos creados para morir. Incluso decimos que en el hombre hay una cierta nostalgia por la eternidad. A eso se debe, por ejemplo, que existan maravillosos y fastuosos monumentos a los muertos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron hechas para durar eternamente y son criptas, son tumbas. No sé si ustedes conozcan un edificio muy hermoso que hay en la India que se llama el Taj Mahal. Es una construcción hermosísima. Bueno, pues en realidad es un mausoleo construido por un rey para su difunta esposa, ¿sí? Y además dicen que antiguamente frente al Taj Mahal había otro palacio igual, pero no de color blanco, sino de color negro. En otras palabras, hay una ansia de eternidad en el ser humano. ¿Por qué hay esa ansia de eternidad? ¿Por qué hay esa tristeza frente a la muerte? Porque no fuimos creados para la muerte. Fuimos creados para la vida eterna. Ahora bien, ¿por qué hay muerte entonces? La palabra de Dios nos enseña que la muerte es una consecuencia del pecado. En el libro del Génesis capítulo 3 leemos que después de que el hombre ha cometido pecado, ¿verdad?, Dios pues cumple con el dictamen que le había dado anteriormente cuando le dice, el día que comas de este fruto, morirás. Si desobedeces, morirás. Bueno, pues después Dios se va a dirigir al hombre diciéndole, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Eres polvo y al polvo tornarás. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de la muerte, pero la muerte solamente sucede después del pecado. Entonces la muerte es una consecuencia del pecado. Nosotros que somos mexicanos, aquí en México hay un culto muy extendido a lo que llaman la Santa Muerte. Pues es una estupidez desde el punto de vista teológico, les voy a explicar por qué. Porque la muerte entró al mundo a consecuencia del pecado. ¿Y el autor del pecado quién es? Esto ya lo habíamos visto. Pues el diablo. Luego, los que adoran o veneran a la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, pero bueno, ellos la llaman así, en realidad están adorando a su autor, y su autor es el diablo. Luego el culto a la disque, entre comillas, Santa Muerte, pues en realidad es un culto no solo pagano, sino diabólico, inconsistente totalmente con la fe cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la muerte es una consecuencia del pecado. Y el libro de la sabiduría invita al hombre, ¿verdad?, que se aleje de la muerte,
pero además nos aclara una serie de cosas. Nos dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 12 y 13. No os busquéis la muerte con los extravíos de vuestra vida. No os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos, que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. No se busquen la muerte, no se la ganen, dice el libro de la sabiduría, con los extravíos de vuestra vida, es decir, no se la ganen haciendo cosas malas. Cada vez que pecamos nos ganamos la muerte. No se atraigan la ruina con las obras de sus manos. Se refiere aquí a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. El dinero, el Estado, la patria, el partido, el gobierno, la raza, lo que sea que ocupe en nuestro corazón el lugar de Dios es un ídolo. Dice, no se acarríen la ruina con las obras de sus manos. Pero además aclara, no fue Dios quien hizo la muerte y tampoco goza viendo a los hombres morir. O sea, Dios no goza con eso. ¿Sí? Bueno, seguimos. También en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23 y 24, leemos, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, es decir, para la vida eterna. Le hizo imagen de su misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Dios tiene varias características. Una de ellas es que es. ¿Cuándo termina la vida de Dios? Pues nunca. Dios es eterno. Pero nos dice el libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es decir, el diablo, teniendo envidia del amor que Dios siente por el hombre, le pone el pie para que se tropiece, invitándolo a desobedecer a Dios para que así caiga sobre él la condena que Dios había anunciado. Y nos dice también el libro de la sabiduría, a la muerte la experimentan los que le pertenecen. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros a estas alturas de nuestra vida, pues hemos estado presentes en algún funeral, ¿verdad? Y vemos cómo a veces hay personas que, bueno, siempre hay tristeza. Nunca he visto a alguien que vaya alegre a sepultar a alguno de sus difuntos. Pero vemos que hay personas que se ponen pues verdaderamente mal, ¿no? Que quieren que las entierren junto con el difunto, que no lo soportan. Bueno, es justo y es correcto que sintamos tristeza por no ver a aquellos a quienes queremos. Pero los que tenemos fe sabemos que es una separación puramente temporal y que nos volveremos a ver. La muerte en cuanto tal solo la experimentan los que le pertenecen. ¿Por qué? Porque como más adelante veremos, ¿verdad? Los que le pertenecen a la muerte, es decir, los que viven en pecado, pues no van a resucitar. O más bien van a resucitar, pero no para la vida eterna, sino para el castigo eterno. Ahora bien, si nosotros admitimos junto con la Sagrada Escritura que la muerte es una consecuencia del pecado, hay una cosa que no se entiende, y es, ¿por qué mueren los que son justos? Hay tanta gente buena que muere, en cambio hay tanto malandrín por la calle haciendo el mal, causando daño, y no muere. La palabra de Dios nos explica la muerte del justo de la siguiente manera. En Salmo capítulo 49, versículo 16, dice, pero Dios rescatará mi alma de las garras del Seol, me recobrará. Es decir, el justo tiene una promesa, el hombre bueno tiene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna junto a Dios. El Salmo 73 lo dice de otra manera, pero a mí, que estoy siempre contigo, es decir, que he sido justo o que he tratado de ser un hombre justo y de seguir los mandamientos de Dios, pero a mí que estoy siempre contigo, de la mano derecha me has tomado, me guiarás con tu consejo y tras la gloria me llevarás, es decir, me llevarás a la vida eterna.
Tú me guiarás, me tomarás de la mano, me cuidarás. El justo muere, como muere el hombre malvado, pero no es la misma muerte, ni es el mismo destino. Que hay vida eterna, aunque haya muchos que no lo crean, porque de hecho los hay, la vida eterna es dogma de fe. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, leemos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Es decir, ¿habrá resurrección para todos? Sí. ¿Habrá vida eterna para todos? Sí. Pero para unos será de castigo y para otros será de premio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué premio? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos coches? Eso no lo dice. Solo dice unos para la vida eterna y otros para el horror eterno. Luego, uno de los principios básicos de nuestra fe es que nosotros creemos en la vida eterna. Es decir, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, es decir, sin pecado, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que son recibidas por Jesús en el paraíso enseguida que se separan del cuerpo, como el buen ladrón, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual, o sea, la muerte, será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas, las almas de los que han muerto, se unirán con sus cuerpos. Esta es la fe de la Iglesia. ¿Sí? Los que mueren en gracia, ¿verdad? Si tienen algún pecado, ¿sí?, van a ser purificados en el purgatorio. Pero los que no, ¿verdad?, van a ir directamente al paraíso, van a ser recibidas por Cristo. ¿Ok? Y esto va a suceder inmediatamente después de nuestra muerte. No es que vayamos a estar en la oscuridad durante 100 años o 1000 años y después Jesús vaya a ir por nosotros, sino que inmediatamente. Y estos que ya se nos adelantaron en el camino a reunirse con Cristo, son también parte del pueblo de Dios. O sea, tú y yo somos pueblo de Dios. Eso es una realidad. Formamos parte de la iglesia. Pero también después de la muerte, ellos siguen siendo parte del pueblo de Dios. ¿Sí? La muerte solamente será destruida el día de la resurrección. ¿Qué va a pasar el día de la resurrección? Que las almas de los que nos han antecedido se van a volver a unir con sus cuerpos. ¿Cómo? Como los zombies. Imagínate, si esto sucede dentro de no sé cuántos, 100 años, pues qué cuerpo voy a encontrar, ¿no? Bueno, deja de 100 años, una semana. Una semana. Pues no, ¿verdad? De hecho, los zombies son la burla del mundo moderno a la resurrección de Cristo. O sea, los zombies son una creación, ¿verdad?, de la cultura moderna para burlarse de la resurrección de Cristo. Imagínate que viene la resurrección, llevas ya 15 días muerto, viene la resurrección, recuperas tu cuerpo, lo recuperas sin un ojo, sin cerebro, arrastrando la pata, sangrando por aquí, por allá, echando líquidos corporales por aquí, por allá, olvídate. Pues no, ¿verdad? Dice Jesús que estas almas se van a unir con sus cuerpos, no con este cuerpo, ¿verdad?, sino que va a ser un cuerpo glorioso como el de Cristo. Eso es en lo que nosotros creemos como cristianos. No creemos en la reencarnación, no creemos en la transmigración de las almas, no creemos en nada de esas cosas que pertenecen a otras culturas que no tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Sí? Nosotros creemos en la resurrección en estos términos. Que el alma es inmortal, esa idea está presente desde el Antiguo Testamento, no es una invención reciente.
La palabra de Dios establece que lo que muere es el cuerpo, no el alma. El alma es inmortal. En el libro de la Sabiduría, capítulo 3, leemos, está hablando de los justos. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Solo aquellos que sean considerados dignos de vivir en la vida eterna junto a Dios, van a estar junto a Dios. ¿Sí? Y esa es la esperanza del justo que muere, ese justo que muchas de las veces es maltratado, despreciado, torturado. Ese justo tiene una esperanza que está llena de inmortalidad, porque la esperanza nuestra no es para esta vida. Si nuestra esperanza estuviera únicamente basada en esta vida, pues imagínense lo que sería de nosotros. Más frustrados nos sentiríamos todavía. A mí me acaba de suceder algo, no sé por qué extraña razón me puse a abrir una cuenta de ahorros y ahora me dicen que por los problemas económicos de este país pues me la van a quitar, ¿verdad? O que la puedo quitar total, me la pueden quitar total o parcialmente, o que por lo menos me van a dar menos dinero del que yo ahorré. Entonces hay tantas esperanzas para esta vida, ¿no? La única seguridad que tenemos en esta vida es la muerte. La esperanza del justo está en la vida eterna. El libro de la Sabiduría, capítulo 5, versículo 15, nos habla también en estos términos. Los justos, es decir, los que cumplen los mandamientos de Dios, no todos, los que cumplen los mandamientos de Dios, los justos, en cambio, viven eternamente. En el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. Es decir, el justo, ¿verdad?, el que cumple los mandamientos de Dios, espera su recompensa, pero no en esta vida, no en bienes materiales, ¿verdad?, no en goces carnales, sino la espera junto a Dios, la espera de Dios. Si nosotros amamos al prójimo, si hacemos obras de misericordia, si somos capaces de desprendernos de un peso para ayudar a otro de nuestros hermanos, no es porque esperemos que ese hermano pues algún día nos devuelva ese peso, ¿verdad? Esperamos la recompensa ¿de quién? De Dios. De esta fe en la vida eterna, ¿verdad?, de esta esperanza, es de donde proviene una práctica piadosa que algunos hermanos no católicos no entienden, que es hacer oración por los difuntos. Nosotros hacemos oración por los difuntos porque creemos, primero, que existe la vida eterna, y segundo, que nuestras oraciones son útiles para que a nuestros amigos y familiares que murieron quizás con algún pecado, pues esos pecados les sean perdonados. Y esto no es una idea nueva que haya inventado la Iglesia, como dicen algunos, sino que está ya presente en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, particularmente versículos 43 al 46. Macabeo, ¿verdad?, o los Macabeos fueron una familia de hombres que cuando los ejércitos de Alejandro invadieron Oriente Medio y trataron de imponer la cultura griega al pueblo de Israel, los macabeos se opusieron y organizaron la resistencia espiritual, cultural y militar al avasallamiento de la cultura griega. Entonces, ellos participaron en varias batallas. En una de ellas fueron derrotados, ¿verdad? El Macabeo, porque fueron varios hermanos, no me acuerdo de su nombre, era Judas Macabeo, porque fueron varios hermanos, pero el general Macabeo, ¿sí?, se da cuenta de que ellos fueron derrotados porque tenían pecados, ¿sí? Entonces, al final de la batalla, hace una colecta, ¿verdad?, y envía ese dinero a Jerusalén para que se hagan sacrificios por la salvación de las almas de aquellos de sus soldados que cayeron en batalla. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo dice el segundo libro de los Macabeos. Dice, después de haber reunido
Macabeo, entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, es decir, 2000 pesos, digamos aquí en nuestros días, los mandó a Jerusalén. Este dinero lo mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, es decir, para que le sean perdonados a aquellos que murieron en la batalla. Obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es decir, Él hace un sacrificio por el perdón de los pecados, pero no por los suyos, sino por aquellos que murieron, justamente como hacemos nosotros los cristianos por nuestros difuntos. Cuando muere un cristiano, pues regularmente esa muerte, ¿verdad?, esa pérdida es seguida de oraciones de nuestra parte, pidiéndole a Dios que si tenía algún pecado, se lo perdone. Entonces esto no es ninguna novedad. Incluso vamos a ver que los primeros cristianos también lo practicaban. Esta misma piedad que tuvo Judas Macabeo también la tuvieron los primeros cristianos con el protomártir San Esteban. Acuérdense ustedes que San Esteban es el primer cristiano que muere a causa de la fe en Cristo Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 y 2, lo dice, o lo comienza a decir más bien, de la siguiente manera. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos, es decir, unos hombres de Dios, unos hombres buenos, unos hombres justos, sepultaron a Esteban, pero no solamente lo sepultaron, sino que hicieron gran duelo por él, es decir, elevaron súplicas y rogativas a Dios por Esteban. ¿Sí? Entonces no hay nada nuevo en esto. Pero ¿cuál es lo que nosotros a veces se nos pierde de vista? ¿Qué es lo que a veces perdemos de vista? Perdemos de vista que los que han muerto en la esperanza de la resurrección, los que han muerto invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados y en la esperanza de la vida eterna, también forman parte del pueblo de Dios y ellos también pueden interceder por nosotros. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, es decir, los que han alcanzado la purificación o murieron en estado de gracia, esos ya están con Jesús y con María. Forman la iglesia celeste. Y esas almas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas. Como ellos están junto a Dios y ven a Dios, ¿sí?, interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestras flaquezas. Es decir, ese abuelo, esa abuela, ese amigo, esa amiga que se nos adelantó en el camino y por el cual hemos orado, pidiéndole a Dios por él, ellos también están orando por nosotros y ellos también le están pidiendo a Dios que nos ayude y nos fortalezca para salir adelante con las pruebas de esta vida. Esto es a lo que se le llama la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? En pocas palabras, pues es esto: la corriente de vida espiritual que hay entre nosotros no se interrumpe si alguno de nosotros muere, sino que continúa. De tal manera que si un hermano de nosotros muere, podemos rogar por él, pero él también puede rogar por nosotros. Esto es la comunión
de los santos, y nosotros los cristianos creemos en esto. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, nosotros, de los que se purifican después de muertos, los que están en el purgatorio, y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, los que ya están con Cristo en el cielo. Y que todos se unen en una sola iglesia. Todos somos una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró el mismo Jesús: pedid y recibiréis. Es decir, creemos que si nosotros pedimos algo, aunque no sea para nosotros, Dios nos escuchará. Y si es para uno de nuestros hermanos que murió en pecado, también creemos que conforme a la promesa de Cristo, que podemos leer en Lucas 10, versículos 9 y 10, y Juan 16, 24, creemos que Cristo nos va a oír. Profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo, es decir, del mundo venidero. Después de este mundo vendrá otro mundo y nosotros participaremos en ese mundo después de la resurrección. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo esperamos? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque Cristo, ¿verdad?, nos prometió su asistencia. Pidan y recibirán. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fe en la resurrección. Déjenme hacer un poquito de historia. En las épocas de Cristo, esto de la fe en la resurrección no estaba muy claro. Recuerden ustedes que los judíos estaban divididos en dos partidos: los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos, que sí creían en la resurrección. Los saduceos fueron los que le pusieron esa prueba a Jesús, esa zancadilla de preguntarle: a ver, Jesús, ¿tú qué crees que dices que hay resurrección? Si una mujer se casa con 7 hermanos, de acuerdo con la ley del levirato, eso era posible, y al final muere, ¿de quién va a ser esposa si se casó con los 7? Y Jesús le responde: de ninguno, porque en la resurrección vamos a ser como ángeles. No vamos a resucitar con un cuerpo como este, sino con otro cuerpo distinto. Es decir, había una disensión entre los judíos, no había consenso respecto al tema de la resurrección, pero Jesús nos enseña claramente que la resurrección existe, y nosotros, junto con Cristo, esperamos la resurrección de la carne. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Los que seguimos a Jesús, los que cumplimos sus mandamientos, los que nos esforcemos por alcanzar la santidad, pues esos somos los que vamos a tener vida eterna. ¿Sí? Por eso dice Jesús: el que escucha mi palabra. Por supuesto no se refiere nada más a oír. O sea, oír, pues hasta los enemigos de Cristo escuchaban, ¿no? Hasta el diablo yo creo que escuchaba. Sino escuchar es oír y poner en práctica, poner manos a la obra. Estos, dice Jesús, han pasado de la muerte a la vida verdadera. Ahora bien, aquí hay una aparente contradicción con las ideas del mundo en torno a la salvación. Jesús nos dice: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Es decir, Jesús le dice a sus discípulos: aquel de ustedes que pierda la vida por mí, por el anuncio de la palabra de Dios, por el anuncio del Evangelio, por la sanación de las almas, por la regeneración de la humanidad, ese habrá salvado su vida. Y aquí hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña que es al revés. El mundo nos dice: mira, salvar la vida es conservarla. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que pasamos una carretera sin fijarnos y de pronto
pasa rozándonos el trasero un carro y decimos, uff, de la que me salvé. El mundo diría, este acaba de salvar su vida. ¿Por qué? Porque la está conservando. Y al contrario, ¿verdad? Si nos hubieran atropellado, que Dios no lo quiera, pues entonces, pues eso para el mundo es la ruina total del hombre. Para él ya todo se acabó. O sea, ya este pobre, ¿cuál salvación? Ya no hay salvación para él. Ya está todo amolado, todo. O sea, no hay manera de hacer algo con él. Sin embargo, Jesús nos dice al revés. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a creer y a confiar en que existe vida eterna. Habrá resurrección. La fe en la resurrección fue lo que volvió valientes a los primeros cristianos. Acuérdense ustedes de Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando Jesús es prendido el Viernes Santo, cuando es apresado, Pedro, ¿verdad?, niega que conozca a Jesús. Le dicen, oye, tú andabas con Jesús, tú eras del grupo de los que andaban con Jesús. Yo te recuerdo que tú hablabas y tenías tu grupito y se juntaban y hablaban de Jesús. Y él dice, ¿yo? No, ¿yo cómo crees? No, de ninguna manera. Está salvando su vida según el mundo. Entonces, se comporta Pedro de una manera cobarde porque quiere salvar su vida. Pero después de que Pedro ha visto a Jesús resucitado, deja de ser un cobarde. Tan es así que en el año 64, después de Cristo, en Roma, el mismo Pedro va a ser crucificado y va a aceptar la muerte con valor y con entereza. Y entonces tú dices, ¿de dónde si cuando Jesús estaba siendo crucificado todos se echaron a correr? Y ahora nos salen con que son muy valientitos, ¿verdad? Ah, pues es que ahora creen en la resurrección. Y como creen en la resurrección y como tienen la seguridad de que hay vida eterna, por eso mismo están dispuestos a todo, incluso a dar su vida para testimoniar su fe en Cristo Jesús. Fíjense bien. Pero solo es después de que ellos ven a Jesús resucitado. Antes no. Lo que hicieron cuando Jesús fue apresado fue correr. Y Pedro no solamente corrió, sino lo negó. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, habla de un discípulo que en el momento en el que lo agarran corre, pero él, como estaban durmiendo, ya era de noche, pues estaba tapado con una sábana y se va encuerado corriendo por el campo, ¿no? Entonces, huyen, son cobardes, solo son valientes y están dispuestos a morir por Cristo después de entender esto que yo les estoy diciendo tan machaconamente. Hay vida eterna. Si hay vida eterna, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús si era rey, Jesús le dijo, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. También nosotros, los cristianos, nuestra verdadera patria, al lugar a donde queremos llegar, el lugar en donde queremos descansar, no es aquí en la tierra, es en el cielo. Luego vean ustedes una cosa, el reino de Dios, del cual hablamos en las clases anteriores, que ha tenido en la Iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la tierra, no es de este mundo cuya figura pasa. El reino de Dios solamente comienza en la tierra, pero su consumación plena solamente se va a dar en la vida eterna. Y el crecimiento del reino de Dios no consiste en que cada día haya más católicos. Digo, ojalá y haya más católicos cada día o que todo el mundo fuera católico. Así nos evitaríamos muchos problemas y por salud mental sería algo muy bueno. Pero el crecimiento del reino de Dios no consiste en eso, sino que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las insondables riquezas de Cristo. En que se ponga cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos. En la medida en la que nosotros abandonamos nuestras esperanzas mundanas y comenzamos a voltear al cielo y a pensar en la vida eterna, en esa medida nosotros hacemos crecer el reino de Dios. En la medida en la que cada vez
de manera más ardiente, de manera más decidida, respondemos al amor de Dios con amor. Ese es el crecimiento del reino de Dios. Que conozcamos a Cristo, que pongamos nuestros ojos no en las riquezas del suelo, sino en las riquezas del cielo, y que además respondamos al amor ardiente de Cristo por nosotros. Luego, no tenemos aquí en la tierra una patria permanente. Nosotros los cristianos estamos aquí de paso. De ahí deriva la piadosa costumbre de ir a las peregrinaciones. No sé si alguno de ustedes haya ido alguna vez a una peregrinación. La peregrinación o las peregrinaciones tienen precisamente ese sentido espiritual, es decir, entender, internalizar que en esta tierra solamente estamos de paso. Ahora bien, y aquí quiero hacer una aclaración, porque el no entender esto de que nuestra verdadera patria es el cielo ha dado lugar también a muchas confusiones. En los tiempos de mi extravío me tocó leer algunos libros de don Carlos Marx. Marx creía que la religión era el opio de los pueblos y decía que la religión, particularmente la doctrina cristiana, con sus enseñanzas en un mundo futuro, con su esperanza en un mundo futuro de justicia, de paz y de felicidad eterna, pues hacía que las personas se distrajeran de la vida de este mundo y que fueran sometidos, apaleados, explotados, ultrajados y violentados. Por eso decía Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque los droga y los predispone para que sean abusados por los poderosos. Primera, tenemos que decir que Carlos Marx era ateo. Segunda, tenemos que decir que Carlos Marx lo que conoció de cristianismo lo conoció del protestantismo, y esto que yo les estoy diciendo, que para nosotros es claro, para ellos no está tan claro así. ¿Qué nos dice la Iglesia en relación a este tema de que nuestra verdadera patria es el cielo? Que el hecho de que nosotros tengamos la esperanza de algún día gozar de la felicidad eterna junto a Dios, el hecho de que seamos un pueblo peregrinante que solo está aquí de paso, no nos exime de nuestro deber como seres humanos y como cristianos de promover la justicia, la paz y la concordia fraterna entre los hombres y prestar ayuda a nuestros hermanos, sobre todo a los más pobres y a los más infelices. Es decir, el hecho de que yo tenga mi mirada puesta en el cielo y que esté mirando o esperando la verdadera vida en el cielo, no me hace que irresponsablemente abandone mis deberes en este mundo. En este mundo mi deber es denunciar la injusticia y luchar contra la injusticia. Y miren que yo me he metido en muchos problemas por denunciar la injusticia. Ahorita, por ejemplo, sin querer, pues ya se los acabo de decir, ¿verdad? Aquí en México nos están amenazando a todos los que tenemos ahorros con quitárnoslos, particularmente los que ahorramos en las llamadas afores. Es decir, eso es una injusticia. ¿Quién lo quiere hacer? Pues el gobierno. Si lo hace, solo puede ser el gobierno. Entonces, tenemos que luchar contra la injusticia, no es callarnos, no es quedarnos quietos. Eso nos ha hecho mucho daño como cristianos. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a que la política es solo para la gente mala, y si tú no eres malo, te debes de alejar de la política, no debes participar, no debes opinar, no debes informarte y no debes interesarte. Resultado, ¿quiénes son los que se interesan en las cosas del mundo? ¿Quiénes son los que se interesan en las cosas de la nación? Los malvados. Luego, ¿quién gobierna? Los malvados. Vienen las elecciones y ¿por quién votamos? Por el menos malo. ¿Por qué? Porque todos son malos. ¿Y por qué todos son malos? Porque son los únicos a los que les interesa lo que pueda llegar a pasar con esta gente. ¿Sí? Entonces hay que entender bien esto. Nuestra verdadera patria es el cielo, cierto. Nuestra verdadera vida es la vida eterna, cierto. Pero eso no redunda en desprecio o en indiferencia frente al mal, frente al dolor y frente a la injusticia que hay en este mundo. El mundo gime, el mundo llora bajo la esclavitud de Satanás, dice San Pablo. Y tenemos que luchar contra eso, ¿sí? Entonces,
Ese comentario de Marx, pues él lo dijo, pero no tenía toda la información. Esa fe, esa esperanza nuestra en la vida eterna, deberán tener su manifestación en la vida y en las obras. Yo tengo fe en que hay vida eterna, yo quiero la vida eterna, yo quiero ser santo. Qué bueno. Ahora, todo esto se tiene que ver reflejado en tu manera de vivir. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Más adelante en ese mismo capítulo nos dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Es decir, no por el hecho de que yo les esté dando de este tema o les esté explicando, eso no quiere decir que yo voy a entrar en la vida eterna, ¿eh? No porque yo diga es que Jesús es mi Señor, sí, pero no por eso vas a entrar en la vida eterna. ¿Por qué voy a entrar en la vida eterna? Por hacer la voluntad de Dios, por cumplir sus mandamientos. ¿Sí conocen ustedes cuáles son los mandamientos de Dios? Se los he preguntado muchas veces, y no me responden. A propósito, bueno, alguno se acuerda de 2 o 3. Pues esos son los que van a entrar en la vida eterna. ¿Vale? En el libro del Apocalipsis nos dice San Juan: ellos, es decir, los santos, los que triunfaron y tienen la vida eterna, lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, ellos vencieron, ¿verdad? Vencieron al mal y tuvieron o alcanzaron el derecho a vivir la vida eterna, ¿sí? Porque no tuvieron miedo de dar un testimonio de Cristo, aunque ello implicó la pérdida de sus vidas. Es decir, no amaron tanto su propia vida como para temer la muerte y quedarse callados. Nosotros tenemos que ser así, ¿sí? No quedarnos callados, predicar a Cristo. Hay mucha gente que lo necesita. Ahora bien, habíamos dicho también que inmediatamente después de la muerte, pues hay un juicio particular. Todos nosotros vamos a ser sujetos a un juicio en donde se va a poner en una balanza pues todo lo que hemos hecho. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 14 leemos: luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos, pero no todos los muertos, sino aquellos que mueren en el Señor. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los muertos que mueren en el Señor? Los que cumplieron la voluntad de Dios, los que cumplieron sus mandamientos, esos que siempre les pregunto y que nunca se acuerdan, ¿verdad? Entonces dice: después de muertos, tú ya no vas a hablar por ti mismo, podrán hablar los otros, pero lo que va a hablar sobre todo son tus obras, cómo te portaste. Jesús tiene también una parábola muy bonita, no la vamos a leer, simplemente los invito a que la busquen en su Biblia. Lucas capítulo 16, que es la parábola del administrador infiel. Se trata de un administrador cuyo patrón lo deja a cargo de su hacienda, pero él, pues bueno, como dicen, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte, ¿verdad? Administra mal, comienza a gastarse el dinero de su patrón, comienza a actuar mal, de tal manera que llega a oídos de su patrón cuando regresa. Y entonces lo llama y le dice: óyeme tú, ¿verdad? Fulano, dame cuentas de todas las cosas que hay en mi hacienda, porque pues vas a quedar despedido, te vas a quedar sin chamba. Este administrador infiel, pues es infiel pero no es tarugo, comienza a llamar a todos aquellos que tienen alguna deuda con su señor, con su patrón, y les dice: a ver, ¿tú cuánto le debes a mi patrón? Pues yo le debo 5 barriles de vino. Bueno, pues haz una nota en donde diga que nada más uno. Y tú, no, pues yo le debo tanto. Pues haz una nota por la mitad. Y tú haz una nota por esto. ¿Para qué? Para ganarse amigos. Para que en el día del infortunio, para que en el día de la necesidad,
para que cuando sobrevenga la calamidad tenga amigos que hablen por él, que lo inviten a pasar a su casa, que lo inviten a comer. Y Jesús dice, pues ustedes deberían de ser así, ¿no? Con ese dinero que tienen, gánense amigos, amigos que oren por ustedes cuando hayan fallecido, amigos que le pidan a Dios por ustedes. Lucas capítulo 12, versículo 37 al 40, nos invita a estar despiertos, a estar alertas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vaya a llegar ese momento en el que nos toque rendirle cuentas a Dios. Muchas veces siendo jóvenes, creímos que pues sí iba a haber una muerte, pero que se iba a tardar mucho tiempo. Pues no, ¿verdad? Tuvimos amigos que no llegaron a los 23, a los 25 años, que no llegaron a tener siquiera una familia. Entonces, nadie te garantiza que te levantes el día de mañana. No pierdas el tiempo para regresar al buen camino. Y el buen camino es Cristo. No pierdas el tiempo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, sí, ahorita vivo en unión libre, pero pues a ver si el año entrante, ya que mejoren las cosas, pues me caso y de una vez arreglo la situación recibiendo todos los dones y gracias del sacramento del matrimonio. Pues no sabes si vas a llegar a ese día. ¿Sí? Bueno, sí me voy a portar bien, pero no ahorita. Ahorita vendiendo droga estoy ganando mucha lana. Ya más adelante yo creo que sí me voy a retirar ya para descansar y vivir de mis rentas. No sabes si vas a llegar. ¿Sí? Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21 nos habla de algo. Jesús nos dice una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí, diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes. Y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, o sea, tonto, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Y así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, creemos que la hora de nuestra muerte, porque no nos han detectado ninguna enfermedad terminal, ahorita está muy lejos, pero podría estar más cerca de lo que te imaginas. Y aquí Dios nos invita, como en la cita anterior, nos invita a estar preparados para rendirle cuentas a Dios. Y en esta nos invita a buscar, sí, la riqueza, a trabajar, pero no a enriquecernos para nosotros, sino para enriquecernos en orden, es decir, para ser agradables a Dios. ¿Qué significa enriquecerse en orden a Dios? Significa, ¿verdad?, que nosotros entendamos que no somos dueños de las cosas que poseemos, sino administradores, y que un día Jesús va a venir a nosotros a pedirnos cuentas de cómo administramos los dones y regalos que Él nos hizo. A ti te dio una gran inteligencia. ¿Qué hiciste con esa gran inteligencia, Montserrat? A ti, Caro, tú fuiste una muchacha muy noble y muy buena, pero ¿qué hiciste con este don que yo te di? Y a ti, Marco, a ti te di el don, ¿verdad?, del canto, por ejemplo. ¿Qué hiciste con él? Pues nada, señor, me lo guardé. Bueno, sí cantaba, pero les cobraba bien porque pues tú sabes que de aire no se vive. Eso es lo que significa trabajar para sí mismo. Enriquecerse en orden a Dios es utilizar de los bienes siendo conscientes de que algún día vamos a tener que dar cuentas de esos dones, que no son dones puramente materiales, pueden ser espirituales, ¿sí?, que Jesús nos dio. Entonces, de lo que se trata no es de no trabajar, sino de trabajar en orden a Dios. El Evangelio según San Lucas capítulo 12 nos dice, el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, está hablando de la ley de Dios,
¿verdad? El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. A ver, todos son inteligentes, pero a ti te di más inteligencia que a los demás. Así que, ¿qué hiciste? A ti te di la capacidad de enseñar y de explicar. ¿Qué hiciste con esa capacidad? A ti te di buena voz, ¿verdad? Y te di inspiración para el canto. ¿Qué hiciste? ¿Nada? Entonces, Jesús nos va a pedir cuentas de cómo administramos esos dones. Y esos dones también son nuestros hijos, nuestra familia. A ti te di una esposa. ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué hiciste con ella? Ah, no, señor, la dejé y luego creo que se juntó con otro señor y luego le perdí la pista. No, vamos a tener que dar cuentas de esos hijos que criamos, de ese esposo, de esa esposa. Por eso tenemos que preocuparnos. Luego, la vida del cristiano es una vida de renuncia al pecado para ganar la vida eterna. Nosotros nos privamos del pecado. ¿Drogarse? Pues, yo también puedo drogarme. Yo también puedo hacer lo que hace todo el mundo. Yo también puedo ser deshonesto y ganar mucho dinero. ¿Y por qué no lo hago? No lo hago porque tengo una esperanza en la vida eterna. Pero es que eres tonto. No. Simplemente que nosotros tenemos puesta la vista en la vida eterna. ¿Sí? Y la vida eterna es eso, renunciamos al pecado, pero no por mensos, ¿sí? Sino porque esperamos la vida eterna. Vean la fotografía que aparece en pantalla, bueno, la pintura que aparece en pantalla. Es Jesús rodeado de sus ángeles, ¿verdad? Dos de esos ángeles tienen unas básculas, ¿verdad?, con las cuales pesan las acciones de los individuos. Otro de esos ángeles tiene la ley de Dios. Otro de ellos tiene una espada, la espada de la justicia. ¿Sí? A la izquierda de Jesús hay un ángel que tiene una báscula, pero también en su mano tiene una corona, ¿verdad? Esa corona es para los que hayan sido considerados dignos de ella. Y al lado de ese ángel está la Virgen María y San José, intercediendo por las almas. Observen que más abajito hay un ángel que lleva a una de las almas y la presenta frente a Jesús. Es el alma de una persona que acaba de fallecer, ¿verdad? Y esa alma es llevada a la presencia de Dios, ¿verdad?, para ser juzgada. Y del otro lado, en la parte derecha del cuadro, tenemos a un alma que ya fue juzgada, está precisamente o inmediatamente abajo del ángel que tiene la espada, y es un alma que está siendo conducida al interior del infierno, ya no por ángeles, sino por demonios, ¿verdad?, que le están arrastrando con cadenas al infierno. Nosotros creemos en esto, creemos que hay vida eterna. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la unción, ¿verdad?, del sacramento de la unción como esperanza de triunfo del cristiano. A partir de esta lección, vamos a tratar del sacramento de la unción de los enfermos, que también se le llama extrema unción o simplemente unción. Este sacramento nos da las gracias especiales para el combate final. ¿Cuál es el combate final? El que sucede en los últimos instantes de la vida de cualquier persona. En ese momento somos víctimas de las últimas tentaciones, particularmente de la desesperación. Pidámosle con todo nuestro corazón a Dios nuestro Señor que no nos permita caer en esa tentación, que nos permita morir con alegría, en esperanza de la feliz resurrección, para unirnos con Cristo y con aquellos hermanos y seres queridos nuestros que se nos han adelantado en el camino. Por medio de este sacramento de la unción de los enfermos y de la Sagrada Eucaristía recibido como viático, la Iglesia, que nos recibió al nacer dándonos el bautismo, nos devuelve al Padre Celestial al final de nuestra vida. Entonces fíjense bien, la Iglesia es como una madre que nos recibe cuando nacemos,
por medio del bautismo. El bautismo es nuestro nuevo nacimiento a la vida eterna y nos entrega a Dios en el momento de nuestra muerte. Ahora bien, les decía yo al principio, mucha gente cree que si recibe la unción de los enfermos se va a morir. En mi barrio hubo un caso que a mí me tocó conocer de cerca, de una mujer que era diabética. Ya estaba muy enferma, la mujer era un huesito. Había sido en su juventud una mujer muy gordita, ¿no? Muy robusta. Pero ya en el límite de su enfermedad, poco tiempo antes de morir, pues era literalmente un huesito. Estando en cama, ya próxima a morir, un familiar que percibió esta realidad de que ella ya iba a morir, que ya estaba en sus últimos instantes, corre a la iglesia, corre al templo y trae a un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos. Trae al sacerdote, ¿verdad? Lo introduce en la casa y lo lleva a la habitación de la enferma. La enferma, que estaba enferma pero todavía no estaba muerta, ve al sacerdote. Ella ya no podía hablar, pero con señas, ¿verdad?, indica que no quería recibir la unción de los enfermos, ¿verdad? Y dice que no, se niega a recibirla. ¿Por qué? Porque muchas personas que no saben en qué consiste este sacramento no lo quieren porque creen que si les dan la unción de los enfermos, obligatoriamente se tienen que morir. Bueno, déjenme decirles una cosa, obligatoriamente todos vamos a morir. Esa es una ley de la vida, es una consecuencia del pecado. Pero no necesariamente va a ser en este momento. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que el sacramento de la unción de los enfermos también es para que recibamos la salud corporal y espiritual en caso de enfermedad grave. Yo hace muchos años, por ejemplo, recibí el sacramento de la unción porque tenía un dolor en el pecho que no se iba. Y no sabíamos bien a bien qué era. Me hicieron un electrocardiograma, salí bien, pero después el dolor del pecho volvía. ¿Sí? Y duró pues meses, y de hecho todavía de vez en cuando me vuelve a doler el pecho cuando paso frío. Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos no es nada más para los moribundos, ¿sí? Es para que recuperemos, si es voluntad de Dios, la salud corporal y espiritual. Vamos a terminar nuestra clase haciendo una serie de reflexiones personales. La carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 3 nos dice: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquí, no somos del mundo, no nos acomodamos a las reglas, leyes y pensamientos del mundo. No nos acomodamos a vivir como viven todos en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad somos de otro país. ¿De qué país? Del cielo. Le pertenecemos a Dios. Sí, pero es que todo mundo, en lugar de casarse, nomás viven en unión libre, y ya cuando se enojan o ya no quieren, pues ya se mandan a la goma el uno al otro. Sí, ellos viven así, pero nosotros no. ¿Sí? Sí, pero es que ellos, mira, no llevan a sus hijos a misa, ni les recuerdan que tienen que ir a misa. Sí, ellos, pero nosotros no. Nosotros tenemos que esforzarnos por garantizar, si fuera posible, la salvación de nuestros hijos. Entonces, aunque seamos molestos y latosos y luego a veces nuestros hijos ya no nos soportan y no nos aguantan, los tenemos que invitar a que vayan a misa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tiene que preocupar su salvación. Mateo capítulo 25, versículo 23 nos dice: su Señor, habla de Dios, le dijo: bien, siervo bueno y fiel, la parábola que comentábamos, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo bueno y fiel entra en el gozo de su Señor, entra en la vida eterna, entra en el paraíso, pero hay dos condiciones. Primera, que sea bueno. Segunda, que sea fiel. ¿Sí? No dice, entra en el gozo de tu Señor porque tú eres de los míos, no, dice, que sea bueno y que sea fiel.
Perdón. ¿Quiénes son los buenos? Los buenos son los que cumplen la voluntad de Dios. Tenemos un vicio en el tiempo presente. En este mundo estamos tan alejados de Cristo que mucha gente piensa que es buena solamente porque no hace el mal. Muchos piensan así: miren, yo soy un buen vecino porque a nadie saludo, a nadie le tiendo la mano, no me intereso por la vida de nadie, a nadie frecuento, no me meto en las casas, yo soy bueno. Pues no, no eres bueno, porque ciertamente tú puedes decir que no haces el mal, pero tampoco estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y los buenos son los que cumplen la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cómo le voy a hacer mal a mi vecino si ni siquiera le hablo? Pues no le harás el mal, pero tampoco le hiciste el bien. Y por lo tanto no eres bueno. Sí, pero es que yo voy a misa, sí, pero no comulgas. Si no comulgas, ¿de qué te sirve? Pues es como no ir. O sea, buenos son los que hacen el bien, no como dice el mundo que buenos son los que no hacen el mal. Y luego dice fieles, fieles. La palabra fiel viene del latín fides, que significa creer o confiar. ¿Sí? Aquellos que han demostrado que Dios puede confiar en ellos. Aquellos que han demostrado que son dignos de confianza. Dignos de confianza, ¿por qué? Por su comportamiento. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos juntos fuerte y claro: con tu gracia, Señor, en adelante miraré todas estas cosas, no como mías, sino como tuyas, y a mí como tu administrador. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.